Leko chechil taktik ushi elanik la violi oyotik tak uchasbita kashla kopia kopika cumbre de activismo digital en lenguas mayenses la vieja chiva kakalsha la vieja la hoy uchal Jacobix vino stock uchal feria de las lenguas mayenses kaltik chil taktik tismelo tili pues jala tivinik ansetik krem sebetis kaltik uchal talem ta península de Yucatán ta Guatemala o time blom ta Belice o litas luma Chiapas kaltik tiges chil taktik tala shalix kaltik usis pasik tas toholal tis kopiketi tales kujetis luma lix kaltik yo chisto yip o hoy todo le cook discus haltis optis kaltikus altach eletike y la vida pues ni exacta lo el un chavo chil titana la uyal botik usi ya antelali usi el chamtelani o kusi litalem yali kaltik litat sombail hoy li oyotike chil daktik uchini con mekatik usi chaltanati chil titak tal lo ile Habbi Manuel de Jesus, chikak ta ilel kusba stakshih tsiba y kus stakshih ba tak optik. La tata chin el chimoshim chil taktik senta chikal besmelulal kusba ali ta akel ta ayel staleh no pentik, staleh kuslehtik, staleh kunti khun kakal buchih shanav, buchih tal shihbat, kusa stak plastik tabom tikusi ta shkai tike y kusi ta plastik shkal tike. Malok intitula Kalesh, pues Pesla, Tianontela, Chiapas, San Cristóbal. Pues le meyaja, Cubetco, le champalalov, le proyecto Animemos a la Lengua Maya. Le comunidad, Aba Tishwala, tu Yucatán, Tulaca le meyaja, Kawilkesh, Cubetco, Utata, Mama, Yan, le N. Ken Sitasa, Ukaba Sisal, Ichmaya, Ki, Lela, Cubetco, Mama, le Champala Lobo, Lela, Tubetco, Tulaca, le Cubetco, Te Cajalo, Upacach, Yocotajarana. Sabemos que ahorita necesitamos pues ayudar a crear una reconexión entre los niños, los jóvenes y los saberes de su comunidad, ¿no? Porque tenemos como que esta falta de transmisión intergeneracional, ¿no? Tanu binupata le tatao bo mishtanu kansiko le mayatano. Vale, un beitak alik tío ve, pues titali tío, ellos son los culpables, ¿no? Sino que todo se debe a las presiones sociales que obligan a los hablantes pues a abandonar sus lenguas, ¿no? Un hablante no solo despierta y dice voy a dejar de hablar mi lengua así porque sí, ¿no? Sino se debe a todas estas presiones sociales que tenemos detrás. Entonces de todo este marco, ¿no? que tenemos detrás, pues nació la idea del proyecto Animemos Nuestra Lengua Maya, en la cual utilizamos la técnica de stop motion, ¿no? Para crear historias animadas, ¿no? Pues que los niños, como ustedes pueden ver aquí, ellos narran las historias, se acercan a sus abuelos, se los piden, ¿no? Y narran las historias. Posteriormente les decimos cómo te imaginas que es el escenario donde se desarrolla tu historia, ¿no? Entonces también ellos en un proceso van pintando, dibujando sus personajes. También metemos un poco de música, ¿no? Y todo eso. Sí. Les enseñamos también algunos talleres para que aprendan a escribir un poquito la lengua maya. Entonces es como una mezcla, pero la idea principal del proyecto es crear estas historias animadas con stop motion. Tenemos nuestras redes sociales, que es Lengua y Cultura Maya Yucateca. Nos pueden buscar en YouTube, Facebook e Instagram. ¿Por qué preferimos prestar léxico del español al tzotzil y cuando tenemos la oportunidad de prestar léxicos entre variantes de nuestra lengua? Esto es parte también de retrabajar nuestra mente, o dijeran algunos teóricos, de colonizar nuestros pensamientos. O si ustedes van a hacer las grabaciones de voz, las pueden hacer desde su teléfono. O sea, tomemos estas herramientas que tenemos. Meteo shuk kushalana bontonik,
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra su corazón? Mi nombre es Beatriz Cadena, nos encontramos en la Cumbre de Activismo Digital en Lenguas Mayenses. Soy vocera del colectivo Mujer del Sur con el proyecto Loil, que trata sobre la tradición oral de Nachixihnacantán sobre espíritus malignos, y el día de hoy presentamos cómo realizar un stop motion para seguir promoviendo nuestras lenguas. Los invitamos a que también nos sigan en nuestras redes sociales como Mujer del Sur y Proyecto Loil. Saher ni Malek Gonoher, Jin y Luis Chali, impetenek pa Ishimule, Utzipetik, Bae pa Enseñanza San Cristóbal de las Casas. El proyecto que he trabajado durante ya 10 años es el cómic maya. Las figuras que ven por acá son los personajes que figuran en el Kumatzinguj. Kumatzinguj es el nombre que le doy al trabajo que he realizado, que no es un cómic como tal y tampoco es un manga al estilo japonés, sino es algo propio de Guatemala. La presentación viene como en estilo biombo y pues aquí se van narrando las historias de los personajes que figuran en muchos libros sagrados, como el Popol Vuh, que se conoce mucho en Guatemala, el Memorial de Solola y algunos títulos de señores indígenas. Con ayuda de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala tenemos el audio cómic con voces o actores de voz. Entonces esto lo pueden encontrar en la página del Facebook o del Instagram, siguiendo como Comic Maya o comic.maya, dependiendo de la red social en que las busquen. Trabajo que vamos a hacer. Kurutziliwe, Chinubi, Cecilia Tuyuk, in Maya Kachkel Kiche, Tichin Ishimulev. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Cecilia Tuyuk, Maya Kachkel Kiche de Guatemala, Ishimuleu. Y en esta cumbre de activismo digital que se está llevando en Chiapas, vine a presentar los proyectos que estamos llevando a cabo de la Wikipedia en idioma cachiquel, y pues nos venimos a encontrar con muchos activistas que están haciendo mucho trabajo bonito por su lengua, y pues también a presentar como las clases que doy en cachiquel, en chamanil, en yolitía y de manera personal. Así que muy contenta de estar acá y poder saludarles. Matías, Andrés Tachiquini, por la invitación. Soy Tajeo Díaz Robles, trabajo en el proyecto Endless Oaxaca Multilingüe de la Fundación Alfredo Harpelú Oaxaca y formo parte del Colmix. El proyecto que presenté hoy fue uno de los objetivos que tenemos en Endless, que es la creación de material de lectura, material didáctico, todo tipo de contenido digital en lenguas indígenas de Oaxaca. Y en una colaboración con Raising Voices también extendimos este trabajo a lenguas mayenses, específicamente lenguas mayenses de Chiapas, y tuvimos la oportunidad de trabajar con traductoras y traductores que conocieron la plataforma, hicieron algunas traducciones, y en este espacio, en la cumbre de lenguas mayenses, pudimos trabajar un par de días para compartir las experiencias y también para que pudiéramos entregarles sus libros impresos, que fue una de las como de los beneficios que tuvieron al participar en este trabajo. Estos libros existen en la plataforma en storyweaver.org.in y se pueden descargar. Actualmente en lenguas mayenses ya pueden encontrar 44 libros, y si quieren traducir a sus propias variantes también lo pueden hacer desde la plataforma y luego descargar los archivos y compartirlos en redes sociales, imprimirlos, hacer lecturas en voz alta o cualquier otra forma de difusión que deseen. Bune, Jajbi Manuel de Jesús Pérez Pérez, y que Muntalta Paraje Yibeljo, Teta yo soy al Chenalbo, Cam del Bune, Jasbita Kashlan Cope, Tecnologías de la Información, Bakusita ta Ilel Cam dele, Hakushi Chanuntasel, Ti Orletik, Ti Kremetik,
chanito batzikop, mitzin dal futuk, pero tata video ta hoy ta kalanskop ha animación sbi, ha talki talka ayel takelel, kuchan mitzkan chanti chil taktik botot skopoi batzikop ke, ali mi shush am de het ha talka ta ilel. El proyecto se trata de cuentos en lengua tzotzil de la variante de Venustiano Carranza, Chiapas. Se hizo con ese enfoque debido a que la lengua de este pueblo, de la antigua San Bartolomé, tiene particularidades con la de los altos. Los cuentos nacen a través de un taller de lectoescritura, en donde los alumnos llevaron un taller en donde se enseñó escritura básica. Entonces ellos formaron sus cuentos. Los cuentos son de jóvenes hablantes, de adultos no hablantes y de niños hablantes pasivos. Estos cuentos los crearon ellos, fue creación de ellos, pero la voz, con previa autorización de ellos, fue de otros jóvenes y de otros niños. Se pretende que este proyecto a la larga pueda ser con un enfoque con las leyendas que se cuentan en este pueblo. No se puso la traducción porque se pretende que se haga una actividad en las presentaciones. Esto es un material completamente nuevo, no está en ninguna plataforma, porque se van a hacer las presentaciones en Venustiano Carranza y posteriormente se van a subir a las plataformas digitales. Bueno, vamos a Pisilija, Julio César López Gómez. Muy buenos días, tardes. Mi nombre es Julio César López Gómez. Estamos trabajando un proyecto de una especie de podcast en nuestra lengua. Pues pensando en que pues hay una, pues ahora sí que una necesidad de poder compartir la historia, los saberes de nuestra comunidad en estas plataformas de redes sociales. Lo cual estamos invitando a personas, a mujeres, hombres que pues tienen un conocimiento acerca de nuestra cultura. Entonces esto nos ayuda ahora sí que a promover, ¿no?, nuestra lengua y nuestra cultura, y ahora sí que tenga pues ahora sí que presencia en las redes sociales. Me presento, soy Luis Ramón Alvarado. José Alfredo Jiménez. Y venimos nosotros de Ocosingo, el municipio de Ocosingo, Chiapas. Y nosotros, bueno, proponemos el trabajo de Noctic Trabach. ¿Qué es Noctic Trabach? Bueno, es una plataforma educativa virtual que se basa en una red local, en una intranet. El objetivo principal es brindar información educativa a comunidades donde prácticamente el internet es muy difícil que pueda llegar. Este proyecto se ha implementado en distintas escuelas, en bachilleratos, en escuelas secundarias, escuelas primarias, y pues hemos tenido un nivel de aceptación muy alta por parte de la comunidad estudiantil y sobre todo de la comunidad docente que pues han aceptado y se han apropiado de esta tecnología. Trabajamos con información de proyectos de software libre, el cual tiene como objetivo brindar esa información, esa ayuda a comunidades donde no hay conectividad. Tenemos una plataforma, trabajamos a través de servidores autónomos. Los servidores autónomos son computadoras que encontramos regularmente en escuelas y las adaptamos para que funcionen como un servidor local. La conectamos a una antena y a través de la red Wi-Fi podemos repartir la señal y podemos acceder a un portal. En el portal vamos a encontrar material de software libre totalmente educativo. Entonces ellos pueden acceder a través de su celular y pueden conectarse a la red Wi-Fi y pueden ellos acceder a la página. Al momento de entrar a la página, nosotros consideramos que es importante el rescate cultural. En el caso de nosotros, en este ejemplo, contamos con una versión en la cual tenemos la pantalla de traducir el celtal.
de variante Abasolo, Cocingo, Chiapas. Al ser un servidor local, la rapidez de la página web es bastante. Entonces el alumno puede entrar y investigar su tarea y hacer actividades. Mi nombre es Lucía Gómez. Estamos aquí en la segunda cumbre de Rising Voices, el activismo en lenguas mayenses. Bueno, como Quintiltic estamos aquí presentando nuestro proyecto, el micrositio con pertinencia cultural, que aquí es donde como Quintiltic estamos exigiendo el derecho de acceso a la información con pertinencia cultural. Esto quiere decir que toda la información tiene que estar en nuestras lenguas, que aquí en Chiapas tenemos alrededor de 12 lenguas indígenas y sus variantes lingüísticas. Y lo que consiste en este micrositio es que toda la información de las instituciones es que estén accesibles y no bajo candado como nos hemos encontrado. Accesibilidad es que estén en nuestras lenguas, en las distintas lenguas indígenas que hay aquí en Chiapas, y no solamente en Chiapas, sino que en todo México, para que la información pueda ser más fluida y nosotros como ciudadanos pues la podamos utilizar, que nos permita para tomar decisiones más informadas. Hablar nuestra lengua pues es un derecho, y que esté accesible en todas las plataformas pues, es lo que pretendemos lograr de aquí a un futuro. Bueno, pues nada más invitarles, ya nuestros músicos, nuestra banda se está preparando para el cierre, entonces les invitamos a que se vayan acercando, a que pues también preparen sus celulares, que tomemos muchas fotografías, videos, compartimos en redes sociales. Jebal Ultimátum, somos originarios del municipio de San Andrés La Raiza, que en Chiapas. La siguiente canción se titula Fanosh